Baruch Spinoza, uno de los filósofos más incómodos y subversivos de todos los tiempos, tenía una respuesta tan brutal como reveladora: la gente elige ser estúpida, porque es más fácil, más cómodo, más placentero. Pensar es doloroso. Pensar implica romper con tus ideas heredadas, desmontar tus creencias más queridas y mirar de frente tus propias contradicciones. Y eso, simplemente, no le gusta a la mayoría. La sociedad está llena de máscaras. Rostros que aparentan lucidez, discursos que simulan profundidad, pero detrás de todo eso hay miedo. Miedo a pensar por uno mismo. Miedo a perder el calor de la multitud. Miedo a ser libre. Porque la libertad, para Spinoza, no era hacer lo que uno quiera. La verdadera libertad era vivir bajo el dominio de la razón. Y eso exige algo que pocos están dispuestos a pagar: coraje intelectual. La mayoría prefiere repetir lo que otros dicen, seguir modas ideológicas, abrazar supersticiones modernas con nombres elegantes. Pero en el fondo es lo mismo: evasión, pereza mental, dependencia emocional. Spinoza lo advirtió con una claridad que aún hoy incomoda: la estupidez humana no es una carencia de conocimiento, sino una esclavitud voluntaria. Una sumisión al caos interno, a las pasiones desordenadas, al deseo mal entendido. Porque cuando las emociones gobiernan la mente, la razón es silenciada. Y cuando la razón calla, florece la estupidez. ¿Te parece exagerado? Entonces dime, ¿por qué hay tanta gente que defiende su ignorancia con orgullo? ¿Por qué cuando alguien ofrece un argumento racional, es acusado de arrogante, frío o insensible? ¿Por qué el pensamiento profundo es ridiculizado y la tontería celebrada como autenticidad? Spinoza lo sabía: la verdad incomoda. La claridad mental hiere el ego. La inteligencia moral duele, porque desnuda lo que somos. Y por eso muchos prefieren la sombra. Porque la luz los obliga a ver lo que llevan dentro. Pero lo más inquietante no es que la estupidez exista, sino que sea cultivada, alimentada, justificada, incluso premiada. En el fondo, vivimos en una cultura que incentiva la ignorancia, que glorifica la opinión sin fundamento, que desprecia el conocimiento auténtico. Y lo peor es que quienes se benefician de esta decadencia intelectual lo saben. Spinoza decía que la multitud ama su esclavitud. Y hoy, más que nunca, eso parece evidente. Nos llenan de entretenimiento, distracciones, estímulos vacíos, y creemos que eso es libertad. Pero no es libertad, es anestesia. La razón, para Spinoza, no era un lujo. Era un acto de rebelión. Pensar era un acto de resistencia. Comprender, un camino hacia la potencia del ser. ¿Pero cuántos quieren ser potentes? ¿Cuántos realmente desean entender, si eso implica desmontar su identidad, revisar sus valores, cuestionar lo que siempre dieron por cierto? La mayoría no quiere saber la verdad. Quiere reafirmar lo que ya cree. Quiere sentirse bien, no pensar bien. Quiere vivir en una ilusión cómoda, aunque sea falsa, antes que enfrentarse a una realidad que lo desafíe. Y aquí viene la parte más provocadora: la estupidez, en la visión de Spinoza, no es accidental. Es funcional. Es útil para quienes detentan el poder, para quienes manipulan masas, para quienes venden falsas promesas disfrazadas de verdades absolutas. La gente elige ser estúpida no porque no pueda pensar, sino porque no quiere asumir el costo de pensar. Porque la lucidez exige responsabilidad. Y la responsabilidad aterra. ¿Y tú? ¿De qué lado estás? ¿Del lado de los que piensan o de los que obedecen? ¿Del lado de la razón o del caos emocional disfrazado de autenticidad? Porque cuidado, incluso los que se creen más conscientes pueden caer en la trampa de la estupidez voluntaria. Basta con dejar de cuestionarse, basta con creerse superior, basta con repetir sin comprender. Y ahí estás otra vez, atrapado en la misma red. Spinoza no hablaba desde el pedestal de la élite intelectual. Él sabía que todos, absolutamente todos, estamos expuestos a la caída en la ignorancia.
Por eso su mensaje no era un juicio moral, sino una advertencia existencial. Si no cultivas la razón, si no purificas tus emociones, si no te esfuerzas por comprender con claridad, inevitablemente te convertirás en un esclavo más del sistema, un peón más del juego, un cuerpo más al servicio de una mente ajena. Y esa es la verdadera tragedia, que incluso teniendo la capacidad de pensar, muchos elijan no hacerlo. Que incluso teniendo acceso al conocimiento, muchos prefieran el ruido. Que incluso teniendo la posibilidad de liberarse, muchos abracen con amor sus cadenas. Porque pensar es peligroso. Pensar te cambia. Pensar te hace ver cosas que no querías ver. Y por eso, al final, la gente elige ser estúpida. Porque la estupidez ofrece lo que la razón jamás puede prometer: comodidad sin esfuerzo, seguridad sin cuestionamientos, pertenencia sin identidad. Pero tú estás aquí. Y eso ya dice algo. Estás escuchando esto porque, en algún rincón de tu conciencia, algo se revela. Algo se resiste a seguir el rebaño. Algo quiere despertar. No dejes que esa chispa se apague. No vuelvas a la oscuridad del pensamiento automático. No vuelvas a elegir la estupidez disfrazada de sentido común. Spinoza te está hablando desde el pasado. Te está recordando que la libertad no es un regalo, es una conquista. Y esa conquista empieza aquí, ahora, dentro de ti. Suscríbete si estás cansado de lo superficial. Suscríbete si quieres más contenido que incomode, que provoque, que rete tus ideas. Porque pensar puede ser incómodo, pero es el primer paso para dejar de ser esclavo. Porque sí, pensar incomoda. Pensar duele. Pensar te obliga a mirar de frente lo que el resto prefiere ignorar. Pero esa es precisamente la diferencia entre una vida vivida en conciencia y una existencia vegetativa, reactiva, casi mecánica. Spinoza lo entendía como pocos: el ser humano no nace libre, se hace libre, y solo lo logra cuando aprende a pensar por sí mismo. No por moda, no por rebeldía vacía, no por aparentar superioridad, sino por una necesidad interna, una sed profunda de verdad. Y aquí está lo más duro: no hay excusa. No puedes decir que el sistema te impide pensar, que la escuela no te enseñó, que la vida no te dio tiempo. Porque el pensamiento no se enseña, se elige. No se impone desde afuera, se conquista desde adentro. La estupidez, en cambio, es cómoda. Es pasiva. Es silenciosa. No exige esfuerzo, ni duda, ni evolución. Solo exige una cosa: que renuncies a ti mismo. Que entregues tu voluntad a la costumbre, tu juicio a las emociones, tu alma al ruido. ¿Y sabes qué es lo más trágico? Que quien elige esa comodidad, no solo se anula a sí mismo, también se convierte en un agente de esa misma estupidez colectiva. Porque el pensamiento débil se contagia. La ignorancia es viral. Las emociones sin control se esparcen como una peste. Y Spinoza lo sabía: cuando una sociedad entera renuncia a la razón, lo que queda no es libertad, es caos. No es diversidad, es confusión. No es tolerancia, es mediocridad. Pero no se trata de juzgar al otro. No se trata de sentirte superior por comprender unas líneas de filosofía. Se trata de asumir que todos, absolutamente todos, estamos en constante riesgo de elegir la estupidez, día tras día, decisión tras decisión. ¿O acaso tú crees que basta con leer a Spinoza para estar del lado de la razón? No. El verdadero reto empieza después. En cómo aplicas esa claridad en tu vida cotidiana. En cómo luchas contra tus propias pasiones, tus propias distracciones, tus propias excusas. Porque la estupidez no se presenta siempre con torpeza evidente. Muchas veces se disfraza de sentido común, de frases populares, de eslogans atractivos, de certezas fáciles. Y ahí está el peligro. En esas ideas que suenan bien, pero que no resisten el más mínimo análisis. En esas creencias que todos repiten, pero que nadie se atreve a cuestionar. En esas decisiones impulsivas, emocionales, instintivas, que luego justificamos con discursos vacíos. Spinoza te diría: no te fíes de lo que parece obvio. No confíes en lo que todos creen.
No aceptes lo que no has comprendido por ti mismo. El gran error de esta época no es la falta de información. Es el exceso de información mal digerida. Es el ruido constante que sustituye al pensamiento profundo. Es la hiperconexión que desconecta del entendimiento. Y en medio de todo eso, Spinoza sigue siendo una voz incómoda, casi profética, que te grita desde el silencio: despierta. Piensa. Cuestiona. Comprende. No por vanidad intelectual, sino por supervivencia espiritual. Porque quien no piensa, no vive realmente. Solo reacciona. Solo repite. Solo sobrevive. ¿Y acaso no es eso lo que vemos todos los días? Gente que reacciona sin comprender. Que opina sin saber. Que grita sin pensar. Gente que se ofende por todo, excepto por su propia ignorancia. Gente que confunde emoción con verdad, ruido con razón, impulso con criterio. Spinoza lo habría dicho claro: esa no es una sociedad libre, es una sociedad enferma. Enferma de estupidez voluntaria. Enferma de emociones sin razón. Enferma de miedo a pensar. Y tú estás aquí, escuchando esto. Tal vez incómodo. Tal vez en desacuerdo. Tal vez sorprendido. Y eso es bueno. Eso significa que algo se está moviendo dentro de ti. No apagues ese impulso. No vuelvas a dormirte. No dejes que el ruido te absorba otra vez. Haz lo que la mayoría no hace: piensa hasta que duela, piensa hasta que entiendas, piensa hasta que cambies. Y si has llegado hasta aquí, significa que no eres como los demás. No estás aquí por entretenimiento vacío, ni por perder el tiempo con frases huecas que se olvidan al minuto. Estás aquí porque algo dentro de ti rechaza esa estupidez normalizada, esa ignorancia maquillada de opinión, esa mediocridad que la mayoría defiende como si fuera identidad. Porque Spinoza no solo hablaba del conocimiento como algo externo. Él entendía que comprender verdaderamente el mundo es también comprenderte a ti mismo. Y eso no lo logras siguiendo al rebaño, ni repitiendo lo que escuchas en redes, ni apagando tu pensamiento cada vez que una emoción te domina. Lo logras cuando decides dejar de ser un engranaje automático en esta maquinaria social que premia lo superficial y castiga lo profundo. ¿Sabes por qué este mensaje incomoda? Porque apunta justo al punto ciego de la mayoría: la responsabilidad personal del pensamiento. Porque es más fácil culpar al sistema, a los políticos, a la educación, al algoritmo. Pero lo difícil, lo verdaderamente revolucionario, es asumir que tú decides cada día si piensas o si te dejas pensar por otros. Tú eliges si cuestionas o si te conformas. Tú eliges si vives desde la razón o desde el impulso. Spinoza no ofrecía respuestas simples. Ofrecía un espejo. Un espejo que muchos temen mirar, porque refleja lo que no quieren ver: su propia cobardía intelectual, su apego al caos emocional, su necesidad de pertenecer antes que de entender. Y ese espejo está frente a ti ahora mismo. Así que hoy, ahora, tienes una decisión que hacer. Una decisión que no tiene nada que ver con cuánta información sabes, ni con cuántos libros has leído. Tiene que ver con tu actitud ante el conocimiento. ¿Vas a seguir anestesiado en esa comodidad mental que llamamos normalidad? ¿O vas a tomar el camino más difícil pero más digno, el de la comprensión profunda, el de la libertad verdadera? Porque Spinoza no hablaba solo de filosofía. Hablaba de una forma de vida. Una vida guiada por la razón, no por el ruido. Por la claridad, no por las pasiones desordenadas. Por la comprensión, no por el juicio fácil. Una vida donde pensar no es un lujo, sino un deber. Donde el conocimiento no es un adorno, sino una forma de liberación. Y esa es la verdadera revolución que este canal busca despertar. No una revolución superficial, sino una revolución silenciosa, profunda, poderosa, la revolución del pensamiento. Una revolución que empieza en ti. En cada idea que decides cuestionar. En cada creencia que decides revisar. En cada emoción que aprendes a comprender antes de dejarte arrastrar por ella. Y si esto resuena contigo, si algo dentro de ti vibra con este mensaje, no lo dejes pasar.
Suscríbete. No por compromiso, no por rutina, sino como un acto de decisión consciente. Porque este canal no es para todos. Este canal es para los que todavía creen que pensar importa.